Era de emergencias de Valencia, el día de la Dana, rompe su silencio esta noche, como digo, con Gonzo en Salvados y apunta a Mazón las conversaciones que tuvo con él aquel día, el retraso en el envío del ESALERT o la poca preocupación que mostraba el presidente esa fatídica tarde. Vamos a ver un adelanto. ¿Qué hora le dice el señor Cuenca, jefe de gabinete de Mazón? No molestes al presidente, envíame a mí todo lo que me tengas que decir. 2 de la tarde. Media hora antes de que empiece el CECOPI, podemos decir que usted desobedece al jefe de gabinete de Mazón y le vuelve a llamar a las 4:29. Esa llamada, si no recuerdo mal, fue cancelada, pero claro, yo no sé si a la otra parte tenía cualquier problema o no me cogía porque no quería o no lo cogía porque no lo oía. Es que no lo sé, eso lo tendrá que aclarar el señor Mazón. A las 5:25 es cuando habla usted con el alcalde de Utiel. Lo que me cuenta es que la gente está en los tejados y que no están habiendo rescates. Me puso un panorama muy complicado. 10 minutos justo después de esa llamada, recibo la llamada de vuelta del presidente y yo ahí le informo la dificultad de poder acceder a Utiel Requena e incluso ya se empezaba a hablar de desembalses de Forata. ¿Qué le dice el presidente cuando usted le traslada toda esa información? Que le siga informando. ¿Le noto preocupado? No. Bueno, pues no sé si vamos a poder esperar a poder ver a Salomé Pradas en esta entrevista tan sincera con Gonzo. Enhorabuena por la exclusiva, por esta entrevista, Gonzo. Se la traslado al equipo que es el responsable de Madre que mía. hoy podamos emitir esta entrevista. Claro, es una entrevista que además llega en un momento muy oportuno, con la salida de la Generalitat del expresidente ya Mazón y el nuevo ciclo de Pérez Llorca. No sé si ha sido casualidad, ha coincidido, o es que ahora Salomé Pradas es cuando puede hablar. Ha influido. Creo que es la tercera o cuarta pregunta que se le hace en la entrevista y reconoce que evidentemente que Mazón ya no sea el presidente. La entrevista se grabó esta misma semana, el lunes, ya se sabía que dejaría de ser presidente esa semana y en ese sentido Salomé Pradas no evitó responder lo que más o menos suponíamos, y es que sí, para ella el que esta fuera la fecha en la que, o sea, que él ya hubiese anunciado su dimisión fue algo que le animó a dar un paso. Dice literalmente, es que ahora se abre una nueva etapa. Claro. No sé, claro, entiendo que a raíz de lo que cuentas, Gonzo, no tiene relación con él actualmente, ¿no? Por lo que nos cuenta, no, una relación habitual. Pero uno de los momentos que a mí me pareció más interesante mientras la escuchaba es cuando nos dice que una vez que ya había sido ella cesada, que él había anunciado la dimisión, le llamó por teléfono. Y tuvieron, según ella, la conversación en la que ella fue menos egoísta. Y nos habla de esa conversación. Nos habla de lo que ella le pidió, de lo que él le dijo y de las conclusiones que Salomé saca de esa última conversación que tuvo con Carlos Mazón. Esta noche vamos a estar más cerca de conocer la verdad. Sí, esa es la intención. Claro, lo digo porque es que, a ver, esta noche va a estar mucha gente pendiente, desde las víctimas, los periodistas, yo creo que todo el país, porque este ha sido el hecho que ha conmovido a toda una sociedad. Lo que yo puedo decir es... Llevamos esperando más de un año. Evidentemente, y no defrauda. En este sentido, quiero decir, nosotros le hemos hecho las preguntas que había que hacer, que todo el mundo se hace, y no evita la respuesta. Tomadlo a modo de cebo si queréis, pero por primera vez, por ejemplo, sabemos por qué Mazón llama al alcalde de Cullera a la hora en que lo llamó. Nos confirma Salomé la correlación de llamadas y el contenido de las llamadas previas que ella había tenido con Mazón, justo minutos antes de que Mazón, por ejemplo, llama al alcalde de Cullera. Aquella llamada que el alcalde nunca entendió y que cuando compartió con la sociedad tampoco entendió. Y otra de las respuestas que yo, por lo menos, y que creo que nadie había tenido claro el por qué, y que sí responde, es por qué desde que tienen decidido el texto que se va a enviar en el mensaje ESALERT, se tardan 40 minutos entre las 7:20, 7:30 de la tarde y 8:11 en enviar el mensaje. La respuesta, duele escucharla. Vamos a
Estamos hablando de esas llamadas. Vamos a escuchar un poco de esa conversación o de esta confesión que hace Salomé Pradas. ¿Nos puede explicar cómo se redactó y se mandó el mensaje Salert? Jorge Suárez, a las 7 de la tarde, nos informa de que proponían enviar un Salert por la posible rotura de la presa de Forata. Trae un borrador, lo lee Jorge Suárez, se inicia un debate, en primer lugar, sobre la idoneidad, sobre si es Salert sí o no. Entonces es cuando el jefe operativo, el señor Basset, dice que cree que puede ser contraproducente. 1 hora y 11 minutos, No. que es lo que tardaron en enviar el mail desde las 7 de la tarde. Había que escuchar al jefe operativo de la emergencia. Sería un contrasentido, incluso imprudente, que un mando político dijera sí o no, o pusiera la balanza de un lado u otro sin tener la técnica suficiente como para decidir. Fernando quería preguntarte, Gonzo. Sí, bueno, comentar. Yo creo que, bueno, primero enhorabuena a ti y al equipo. Yo creo que es importante diferenciar y complementar el plano político y el penal. Yo creo que el político ya no hay ninguna duda de la actuación miserable de Mazón, a falta de que se aclaren algunos detalles y de todos los que estaban. Pero el penal es importante en esta entrevista y por lo que oímos para poder demostrar si hay relación causal entre la desaparición, por llamarlo de alguna forma, de Mazón con los hechos y el poder evitar que se produjeran tantas muertes. Yo creo que ese es el punto crucial de esa responsabilidad penal, que ya es la que queda por determinar, nada menos. Por lo que oímos en esta entrevista, en esta pregunta, parece que sí hay detalles de esa relación causal y cómo la actuación de Mazón hizo que se salvara menos gente, por decirlo muy simple. Se le pregunta. Respecto a esa alert, es clara y mantiene un poco lo que ha dicho hasta ahora. Ella ni esperó autorización ni consideró que tenía que esperar en ningún momento a Carlos Mazón. Es lo que dice, pero luego también vemos la correlación de llamadas y hay un momento en concreto en el que ella dice, desistí. Pero también habla de lo que significa ser el presidente de la Generalitat en una situación como esa, cuando habla de cargo de responsabilidad institucional. Y ella sí dice lo que esperaba de su presidente a lo largo de esa tarde o lo que ella haría si hubiese estado en el lugar de Carlos Mazón. Pero que no solo dónde hubiese estado dadas las circunstancias de esa tarde, sino qué medidas podía haber tomado Carlos Mazón aquella tarde para que pudiese haber más recursos y más urgencia a la hora de responder. Bienvenido, benvinguda, Joan, ¿cómo está? Ben trobat. Vamos a empezar, Joan, si le parece, por el nuevo presidente de la Generalitat, que es lo que más nos toca de cerca ahora mismo. Bueno, en primera votación, Juan Fran Pérez Llorca ha sido nombrado a priori, bueno, pues con un discurso para satisfacer a Vox. Ahora hablamos del contenido y de las formas de ese discurso, pero vamos a recuperar un momentito, ¿vale? Una inmigració massiva i mal gestionada no pot dependre d'una comunitat autònoma. La convivència, la seguretat i la preservació de la nostra identitat no es ser racista ni alarmista. Todos sabemos que la Comunidad Valenciana necesita obras hidráulicas de gran calado, encauzamientos, presas, señorías de Vox. Yo les quiero agradecer que hayan estado trabajando en todo momento con la responsabilidad de seguir impulsando la reconstrucción a la Comunidad Valenciana. ¿Qué le ha parecido, Joana? Bueno, aprobó el examen que le puso Abascal. Claro. De hecho, en fin, hizo todos los deberes que le habían marcado. Yo estaba escuchando el discurso y a veces me daba como un poquito de vergüenza de ver que estaba haciendo un discurso única y exclusivamente para que los de Abascal le pusieran, en fin, un check, ¿no? Un check. Esto está hecho. Agenda 2030, hecho. Menores no acompañados, hecho. Obras hidráulicas, hecho. Un poquito de ataque al valenciano, hecho. Es decir, a mí me dio un poco de vergüenza. Porque claro, no se sabe realmente a qué acuerdo se ha llegado, no se sabe a qué precio, pero a través del discurso sí que sabemos bueno, qué es lo que más va a pesar en la Generalitat ahora mismo. ¿Hay algo del discurso que le haya gustado?
Pues que utilizara el valenciano. Es decir, yo creo que los valencianos somos una comunidad bilingüe, con territorios de predominancia castellana y valenciana, y yo creo que lo único que me gustó del discurso fuera que utilizara su lengua materna y no se avergonzara de hablarla como hizo en su momento la alcaldesa de Valencia. Es verdad que eso lo agradecemos mucho los que somos valenciano parlants, ¿verdad? Es verdad que, por ejemplo, no nombró a Mazón en ningún momento. Tampoco estaba presente hasta el momento de la votación. Y en alguna ocasión yo le he escuchado, señor Baldoví, que Pérez Llorca es un poco el Mazón 2.0. Sí. De hecho, yo le llamé Juanfran Mazón en mi discurso de réplica, porque hizo lo mismo que había hecho Mazón, con otras formas, probablemente con unas formas, digamos, menos chulescas, en fin, pero hizo exactamente lo mismo. Es decir, vendió el alma del PP a Vox. Es decir, hizo el discurso que Vox quería que hiciera. Por eso les llamé vagos a Vox, porque si están tan de acuerdo en todo, ¿por qué no gobiernan? ¿Por qué no entran a gobernar? ¿Por qué se quedan mirando? Yo dije también que él dijo que era el pacto del Scorch. Yo dije que era el pacto de las ausencias. Mazón no estuvo en todo el día, pero además no estuvo en el discurso. Tampoco estuvo nadie de la Dirección Nacional. Exacto, del Partido Popular. Nadie del Partido Popular, a diferencia de cuando Mazón fue presidente, que recuerdo que estaba la presidenta Ayuso, estuvo ese día allí. Fue como... Una manera de marcar distancia. Efectivamente. Ese día, y luego lo vimos claramente, cuando Mazón por fin llegó a votar, nadie se le acercó. Nadie quería hacerse una foto con él. En fin, todos marcaban mucho las distancias con Mazón. Mazón, lo dije no hace mucho, se va a convertir en el nuevo apestado del Partido Popular. Nadie lo conocerá. ¿Y cree que esto va a hacer que a lo mejor finalmente Mazón entregue su acta y así no tenga esa condición de aforado? ¿O esto no...? Me la voy a jugar. Venga. No la entrega. No la entrega. No la entrega porque yo siempre he dicho que Mazón, si tiene miedo de algo, es de comparecer delante de la jueza de Catarroja. Y por eso quiere seguir aforado. Mazón pasará como pasó en el debate de investidura, no acudirá a los debates, vendrá solo en el momento de la votación y luego desaparecerá. Pero no entregará su acta. De hecho, yo se la pedí. Yo le dije que está muy bien que ahora pida perdón. Le dije que de qué va a pedir perdón, porque él defendió a Mazón a capa y espada hasta el último minuto. No sé de qué va a pedir perdón, pero en todo caso está bien que pida perdón a las víctimas, pero que ese perdón no será sincero si no le exige a Mazón que devuelva su acta o que lo mande al grupo de no escritos. Precisamente esta semana hemos conocido nuevas informaciones que corroboran una vez más pues, todas las mentiras y las diferentes versiones que Mazón ha dado respecto a esa fatídica tarde del 29 de octubre del año pasado. Nos vamos a ir un momentito a la redacción de La Roca. Fran, cuéntanos exactamente cuáles han sido las novedades esta semana. Pues Nuria, hemos conocido cómo fue el reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana esa tarde, un saloncito de apenas 20 metros cuadrados, con lo cual, según la jueza de Catarroja, es muy probable que Vilaplana escuchara sí o sí las conversaciones que Mazón estaba teniendo por teléfono esa tarde. Vilaplana hasta ahora, incluso en sede judicial, sostenía lo contrario. También hemos conocido la hora a la que ella sacó el coche del garaje, del aparcamiento junto al Ventorro, esa tarde. Fueron las 19:48, una hora después de salir del restaurante y muy poco antes de que Mazón llegara al Palau de la Generalitat. Pero es que hay más. Según el diario Levante, esa tarde Mazón llegó al Palau en el coche de Maribel Vilaplana y no, como él ha sostenido hasta ahora, a pie, por el centro de Valencia, sin escolta. Además, Mazón asegura que ninguno de sus movimientos esa tarde pudo influir en cómo se gestionó la emergencia. Desde luego, este no es un discurso que coincida con el de Salomé Pradas. La escucharemos esta noche en Salvados. Según ella, es cierto que la ausencia de Mazón no impidió mandar una alerta a los móviles, pero porque llegó un momento en que dejaron de contar con él.
hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí. Yo quería informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de lanzar el Saler. No le quería pedir ni opinión ni valoración, nada paró el Saler, ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo, ni en el momento en que ya se había decidido, porque no me cogía el teléfono. Bueno, pues esta noche vamos a ver esa entrevista en exclusiva con Gonzo en Salvados. ¿Qué le gustaría a usted saber? O sea, ¿qué nos falta por saber y qué cree que vamos a acabar sabiendo de verdad? Bueno, falta por saber, lo que falta por saber es esa hora donde se ahogó la mayor parte de la gente. ¿Dónde estaba el presidente? Porque si no tenía que estar, ¿para qué queremos un presidente que no está el día más fatídico? Y creo que es lo único, el agujero negro que queda. Desde que salen del Ventorro, ya corroborado también por el dueño del restaurante, hasta que Mazón aparece en el Palau de la Generalitat. Esa hora fatídica, esa hora, insisto, y además acreditado por la jueza, donde se ahogó la mayor parte de la gente en los pueblos del Horta Sud. Falta por saber esto. Yo creo que en la entrevista de esta noche de Salomé Pradas, esto no lo vamos a saber, pero lo que sí que vamos a saber es realmente el desespero que tenía una consellera por intentar informar al presidente de su gobierno y que el presidente no le contestara en esas horas tan terribles. En esta entrevista, por los avances que hemos podido escuchar, Salomé Pradas carga contra Mazón directamente, pero ¿no cree que va tarde? ¿Que debería haberlo hecho antes? O sea, y tan tarde. Claro. Es que ni ella ha contado toda la verdad. Pues la hemos ido también averiguando en base también a cómo ha seguido la instrucción de la jueza. Ni Maribel Vilaplana contó toda la verdad. Yo no sé realmente, y lo digo, lo he hablado con mi mujer, con los amigos, cómo se complica una persona la vida por un señor que ha demostrado ser un auténtico cantamañanas, un irresponsable, una persona que no merecía. A mí a veces me produce hasta un poco de pena, lástima cómo una persona es capaz de mentir por una persona que evidentemente no Claro, yo creo que eso obedece un poco más a que tú te metes en una mentira desde el principio y ya no sabes cómo salir de ahí. No creo que sea intencionado por su parte, porque si no, con lo que le ha caído después hubiera actuado de otra manera, sino que al principio te metes en una historia que ya no sabes deshacerla. Deshacerla, efectivamente. Señor Baldoví, de este run que hay con una nueva formación de izquierdas que podría liderar Rufián. Yo, y te lo digo mirando a la cara y a los ojos, yo de momento nada. Lo que leo lo que leo. En prensa. En todo caso, no me suena mal. Es decir, a mí yo creo que no podemos, y lo digo con la convicción de que es importante y que yo fui uno de los que votó la moción de censura y además la voté con convicción. Y cuando algunos me dicen, pues bueno, ¿y por qué sostenéis a este gobierno? Evidentemente porque pensamos que es mucho mejor que lo que podría venir. Porque yo lo que podría venir lo estoy viendo en el gobierno de Valencia. Por tanto, a mí me suena bien, pero... Claro, le suena bien, pero esto sería apartar a Yolanda Díaz. Porque se habla de una coalición de izquierdas donde no entrarían Sumar y Podemos. Vamos a ver. A mí, ¿o no? A mí me suena bien que hablemos, que ampliemos el foco, que no se pierda ningún voto, porque van a ser... esto está muy igualado. Por tanto, que no se pierdan votos y que votos, digamos, progresistas no vayan a la papelera. Insisto, pero cualquier fórmula tendrá que respetar la singularidad de formaciones, como por ejemplo Compromís. Es decir, nosotros somos una formación que estamos en el País Valenciano y por tanto queremos el respeto a nuestra singularidad. Claro. Entonces, yo creo que es bueno que se empiece a hablar.
y es bueno que empecemos a hablar. Y es bueno que tengamos en la idea de que no se pierda ningún voto progresista, porque el sistema electoral está hecho para lo que está hecho. Estaba hecho para el bipartidismo y ahora vemos que a veces es complicado luchar contra los elementos, contra este sistema electoral. Con toda la actualidad, con todo lo que ha pasado esta semana, señor Baldoví, si yo le digo que me dé un titular de algo, ¿con qué se quedaría? Porque hemos sabido pues, las últimas novedades de la fatídica tarde de la Dana. Hemos visto a Koldo y a Ábalos entrando a prisión, a Cerdán saliendo. ¿Con qué se queda? ¿Qué titular me daría? Es un no parar. Esto es un no parar. Es un no parar. Es un no parar. En el caso de Valencia, bueno, pues indignación por ver que un año después aún no sabemos qué hizo el presidente. En el caso, por ejemplo, del fiscal general, mucha indignación porque sabemos la sentencia y no sabemos los fundamentos del fallo. Es como si yo, no sé, mi mujer ha sido profesora de instituto toda su vida. Expulsar a un alumno y le dijera al padre, bueno, ya te contaré por qué. A la semana que viene te diré por qué. El padre nos estamos todos esperando en lo que es la sentencia. El fallo lo tenemos, pero nos falta la sentencia. Hay muchísima indignación. Y luego consternación, consternación con la entrada de estos tres o de estos dos a la prisión. Pues yo alguna vez se lo escuché a Rufián y creo que tiene razón y todos lo pensamos. Cuando la izquierda comete estas chorizadas, lo pagamos muy caro. Y la derecha, con un Ave María, se le perdona todo. Claro. Pues yo me voy a quedar con que...